Y manaya que se va a panay con un canal Cipriano, Rudy, no contra mi coño que piña. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Hola, ¿cómo están? Espero que estés bastante bien. Solo me estás mirando por ver nomás, pero no estés suscrito, no activas la campana de notificaciones. Pues suscríbete porque no te pierdas nada y siga aprendiendo el idioma quechua. Bueno, muchos me estaban preguntando cuántos hablan aquí en Perú el idioma quechua. Muchos de ustedes me están preguntando por qué no haces constantemente video. Pues la vez pasada que estaba de vacaciones, así que por motivos de trabajo no estoy tan activo. Pero esta vez sí me estoy esforzándome. Y yo sé que 3 veces o 4 veces a la semana voy a hacer video. O si no puedo, pero fijo, ojo, va a estar una vez a la semana, eso sí. Pero recuerden que nunca les voy a abandonar. Bueno, muchos me están preguntando cuántos hablan el idioma quechua aquí en Perú. Yo diría, ¿cuándo están hablando? 70% hablamos de verdad, sí hablamos. Y 30% no. 70%, de 70% que hablan quechua, solo así, sin vergüenza, quienes hablan unos 50% así, algo así. ¿Por qué? Porque todos los peruanos se entendemos, hablamos quechua en nuestra casa, ¿sí? Pero salimos a la calle, vamos a visitar algún lugar. Pues que por eso nos olvidamos, si alguien nos habla el idioma quechua, nos avergonzamos y pues no queremos hablar de quechua, pues algunos, pero por ejemplo hoy en día los jóvenes señoritas que actualmente no quieren hablar quechua. Debería tener un caso, pero no podía hablar quechua, pero sí entendía perfectamente, sí entendía, pero no hablaba quechua, o sea, se avergonzaba o algo así. Pero si hablaba, entendía. Así que este tema vamos a dejar para el siguiente video, porque somos... Solo quiero recordar que solo hablamos, como dije, 70% actualmente hablamos quechua aquí en Perú. No solo aquí en Perú, hablamos en muchos países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, todo eso. Solo que sea lo que hay, conocen con otro nombre, ya no con quechua. Por ejemplo, en Ecuador decimos quichua, en Colombia dicen quichua, no quechua, quichua. No sé en qué país, creo Ecuador, no, en Venezuela creo que decimos, ya no dicen quechua, solo dicen taca, 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 dicen. No entiendo taca, taca, no sé si hablan taca, taca, yo sí, estaba igual que taca, taca, ya visto. Un idioma quechua como esto, pero un poco variado, así como, no sé, un quechua mal hablada, digamos, pero bueno, casi similar a Aymara, no tanto, digamos, pero... Sí, hablamos no solo mucho de aquí, pero no solo aquí en Perú, hablamos el idioma quechua, hablamos en varios países, como ya les dije, toda aquí es sudamericana, ¿eh? Pero últimamente me enteré que el quechua está expandiéndose a diferentes países, como Estados Unidos, a Europa, Japón, Chile, España, por todo lado. ¿Gracias a qué? Gracias a esta tecnología que todo el mundo agarra su internet, ven su celular y empiezan a aprender el idioma quechua, así les funciona, bueno. Estaba en contacto con otras personas, pero no entienden nada de español. Hablaban de sus idiomas, por ejemplo, en ruso, otros hablaban que era inglés, pero no entendían nada, español, nada de esas cosas. Pero quechua, perfectamente entendía. Bueno, solo quería decirles eso, no quiero hablar mucho. Bueno, eso es que no me quería decir. Si no me suscríbete acá abajo, si ya estás en esto, nos comparte este video en redes sociales. Se comió, chao, hasta la próxima video. Chao, cuídense,